Esta serie, la cual he titulado Caminando con Jesús, está estrechamente relacionada con mi reciente viaje a Israel. Como muchos de vosotros sabéis, juntamente con un grupo de pastores de diferentes países, he tenido el privilegio de poder visitar allí varios de los lugares por donde anduvo Jesús. Esa fue la razón por la cual he titulado esta serie Caminando con Jesús. En nuestro viaje por Israel visitamos un lugar llamado Silo. En este lugar estuvo ubicado el tabernáculo durante 369 años consecutivos. Luego que Moisés, junto al pueblo de Israel, acabaron su peregrinaje de 40 años por el desierto, Josué se hizo cargo de la dirección del pueblo y lo introdujo en la tierra prometida. Allí, luego de algunas batallas y las correspondientes victorias, como la caída de los muros de Jericó, el pueblo tuvo paz, y Silo llegó a ser la primera capital de Israel. Allí se construyó nuevamente el tabernáculo y se mantuvo en aquel lugar por 369 años consecutivos. El tabernáculo de Moisés, el templo portátil del pueblo de Israel en aquel entonces, encontró su primer lugar de reposo en Silo y no en Jerusalén. En aquel lugar, aún hoy en día, se pueden ver las ruinas de sus cimientos. De acuerdo a la ubicación de dichos cimientos, se puede calcular con notable exactitud el tamaño que tenía aquel tabernáculo. Naturalmente, que con el paso del tiempo y los acontecimientos de la historia, se han ido acumulando varias capas de tierra sobre los cimientos originales. La misma ciudad de Jerusalén, por ejemplo, fue destruida y levantada 18 veces consecutivas en los miles de años de historia que transcurrieron. Aún a pesar de las capas de escombros acumulados sobre los cimientos originales, los arqueólogos han podido llegar a excavar hasta los fundamentos mismos, y hoy en día se pueden apreciar con claridad. Silo es un lugar que está accesible a la vista de los turistas, e inclusive se puede ver allí un video sobre la historia de las tribus del pueblo de Israel bajo la dirección de Josué. Tuvimos el privilegio de visitar aquel lugar y pasar un tiempo allí meditando y orando. Este es el lugar donde Ana, la mujer del Antiguo Testamento que no podía tener hijos, fue a pedirle a Dios en el templo. La respuesta a esa oración fue Samuel, el profeta de Dios. En aquel tiempo, el sumo sacerdote que ministraba en el templo era Elí. Él y sus hijos, Ofni y Fines, ministraron en el templo por un periodo de tiempo de más de 300 años. Los filisteos atacaron al pueblo de Israel, les robaron el arca del pacto y se la llevaron a otro lado. Por esa razón, los israelitas, después de haber perdido la batalla contra los filisteos, perdieron también la ciudad de Silo como capital. El lugar que le correspondía al arca del pacto era dentro del tabernáculo y no en un lugar de batalla. Estos son solo un par de detalles que tienen relación con la ciudad de Silo. Como dije anteriormente, tuvimos el privilegio de visitar aquel maravilloso lugar y pasamos allí un tiempo de oración meditando en lo que había sido aquel lugar tantos años atrás. Por esa razón, hoy deseo hablar acerca del tabernáculo. En esta misma serie, hace un par de semanas atrás, habíamos hablado acerca del arca del pacto, donde vimos representado a Jesús. ¿Por qué está Jesús representado en el arca del pacto? Debemos recordar que cuando Jesús se reveló a los discípulos que iban camino a Emaús, lo hizo a través de las Escrituras, las cuales hacían mención de él. El relato completo lo encontramos en Lucas 24. Jesús se reveló a estos discípulos, así como a los otros que estaban reunidos en Jerusalén, por medio de las Escrituras. Él citó aquellos pasajes que hablaban de él, tanto en los libros de Moisés como en los Salmos y en los profetas. ¿Qué sería lo que Jesús les habría compartido a los discípulos camino a Emaús en relación a lo que los libros de Moisés decían de él? ¿Por qué decía Jesús que Moisés había escrito
escrito acerca de él? Lo que Jesús les habría dicho a aquellos discípulos es que Moisés había escrito acerca de él en todos y cada uno de los elementos del tabernáculo. Él les habría dicho que él mismo estaba representado en ese tabernáculo. Él les habría dicho que él mismo era el arca del pacto y que todos y cada uno de los elementos del tabernáculo indicaban hacia su persona. Él les habría dicho a aquellos discípulos que cuando Moisés estuvo sobre el monte Sinaí, no fue solo para recibir los 10 mandamientos, sino principalmente para recibir los planes del tabernáculo. En otras palabras, en el monte Sinaí, Moisés vio la persona de Jesús. Moisés tuvo allí un encuentro personal con Jesús. El plan de Dios fue manifestar su gracia desde un principio. Moisés llamaba Señor al arca del pacto. Hay uno solo que puede ser llamado así. De allí pues que el arca del pacto representa la persona de Jesús. Pero no solo el arca del pacto nos habla de Jesús, sino todo el tabernáculo. El tabernáculo entero nos muestra un cuadro completo de Jesús. Más precisamente, el tabernáculo nos muestra cómo Jesús descendió del cielo, vino a la tierra a buscar la oveja perdida para llevarla otra vez al seno de su Padre Celestial, al cielo. Este es el mensaje del tabernáculo resumido en una frase. Este es el mensaje que nos transmite el tabernáculo. Por medio de esta enseñanza vamos a ir paso a paso por cada uno de los lugares del tabernáculo para ver cómo, de acuerdo al Evangelio de Juan, Jesús descendió del cielo para llevarnos de nuevo al seno del Padre. Él descendió a la tierra para elevarnos al cielo. Todos estos detalles los podemos ver claramente en el Evangelio de Juan. Jesús descendió a la tierra abandonando el tabernáculo celestial para que tú y yo ahora podamos entrar allí por medio de él. El evangelista Juan comprendió esto claramente. En el capítulo 1, versículo 14, Juan nos dice: y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí el verbo habitar en el original griego es sinónimo de tabernaculizar. De allí pues, cuando leemos el término habitó, podemos suplantar esa palabra por tabernáculo o morada. El verbo Jesús se hizo carne. Dios mismo, en la persona de Jesús, se hizo carne para habitar entre los seres humanos. Esto es precisamente lo que Jesús les reveló a los discípulos quienes iban camino a Emaús. Jesús les mostró lo que las Escrituras decían de él. ¿No es maravilloso? Tú no has venido aquí en este día para que yo te diga todo lo que debes hacer. No asistimos a la iglesia para saber lo que debemos hacer o cómo lo tenemos que hacer, sino para ver. Ese es el camino que Dios eligió para transformarnos. ¿Cuál es la razón por la que asistimos a la iglesia? Es para ver a Jesús. El propósito de asistir a las reuniones es para ver a Jesús. La palabra nos dice que cuando contemplamos a Jesús, somos transformados a su misma imagen. ¿Deseas ser transformado? Ese es mi deseo. El camino hacia la transformación no es por medio del conocimiento sobre qué y cómo tenemos que hacer algo, sino por medio de contemplar a Jesús. Cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, somos transformados a su misma imagen. Esa es la razón por la cual el tabernáculo es algo tan especial para nosotros. El tabernáculo en su totalidad nos revela constantemente a Jesús. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo podemos parecernos más a Jesús? Mirándole a Él. Cuanto
cuanto más miramos a Jesús, tanto más nos parecemos a Él. Esa es la razón por la cual hablamos del tabernáculo, y en especial del arca del pacto. Esa es la razón por la cual hablamos acerca de lo que los profetas escribieron de Jesús. Esta es la razón por la cual hablamos acerca de lo que los salmos dicen de Jesús y acerca de lo que los libros de Moisés dicen de Él. Si descubrimos el cuadro que nos presenta el Antiguo Testamento acerca de Jesús, seremos transformados en su misma imagen. No asistimos a las reuniones con el propósito principal de aprender. La razón principal por la que estamos aquí es para ser transformados. La forma más efectiva de aprender no es por saber qué y cómo tenemos que hacer algo, sino por medio de la transformación. Cuanto más contemplamos a Jesús, tanto más somos transformados. Por eso leímos aquí que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Esta transformación es obra de Dios. Y aquí aclara específicamente que se lleva a cabo por medio de su mismo espíritu. La transformación no es obra del ser humano. Tú puedes leer infinidad de libros que hablen acerca de cómo llegar a ser transformado por medio de los esfuerzos personales. Sin embargo, el camino de Dios para que esta transformación sea posible es por medio de contemplar a Jesús. Cuando miramos a Jesús, es el Espíritu Santo quien hace la obra en nosotros. Somos transformados por medio de la obra del Espíritu Santo y no por nuestros propios méritos. Si tú deseas ser transformado, si no estás conforme con tu forma de vivir o comportarte, entonces comienza a contemplar más y más a Jesús. La forma correcta de vivir o comportarse es siempre el resultado de creer correctamente. La solución, pues, es mirar a Jesús y no perderlo nunca de vista. Tú te puedes preguntar, ¿por qué este pastor habla tanto del tabernáculo y de todos sus elementos, siendo que a mí eso no me interesa en absoluto? Y la respuesta es que precisamente el tabernáculo con todos y cada uno de sus elementos nos muestran a Jesús. Cuando ves el tabernáculo, ves a Jesús. En Proverbios 25:2 leemos lo siguiente: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Es un honor para nosotros encontrar a Jesús en las Escrituras. Es un privilegio para nosotros poder descubrir a Jesús en la Biblia, precisamente en aquellos pasajes donde Él está encubierto. Gloria de Dios es encubrir a Jesús en su palabra. Cada una de las páginas del Antiguo Testamento nos hablan de Jesús. En cada una de sus historias, de sus personajes, de sus letras y números del alfabeto hebreo, etc., encontramos a Jesús. Dios se plació en encubrir a Jesús en el Antiguo Testamento. Nuestra honra y privilegio es descubrirlo y escudriñarlo. Cuando comenzamos a descubrir a Jesús en las Escrituras, comienza a arder nuestro corazón, de la misma manera que les sucedió a los discípulos que iban camino a Emaús. Ellos hicieron un largo camino junto al Maestro, y a medida que Él se iba revelando a ellos, los corazones ardían de gozo. Jesús se reveló a ellos a través de pasajes del Antiguo Testamento, que para ellos eran familiares y conocidos. Mi corazón arde de gozo cuando descubro a Jesús representado en el tabernáculo y en cada uno de sus elementos. Mi corazón arde de gozo cuando veo a Jesús representado en el arca del pacto. Mi corazón arde de gozo cuando descubro a Jesús en las páginas del Antiguo Testamento. Esa es la razón por la cual el Antiguo Testamento es de vital importancia para nosotros. Aproximadamente 70 u 80% de mis predicaciones o enseñanzas están basadas en el Antiguo Testamento. Hoy, sin embargo, no va a ser así, porque vamos a ir al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan está escrito y relatado de acuerdo al modelo del tabernáculo. La estructura del Evangelio de Juan fue diseñada siguiendo el modelo del tabernáculo de Moisés. Aquí vemos el gráfico del tabernáculo.
tabernáculo. Lo puede encontrar en el archivo de texto PDF. En este gráfico, los elementos que lo componen aparecen fuera de las paredes externas. Esto es así solamente con el fin de que dichos elementos puedan ser apreciados mejor. Dentro del predio del tabernáculo, más precisamente en su parte trasera, se encuentra la tienda del lugar santo y del lugar santísimo, separados ambos por un velo. Dentro del lugar santísimo se encontraba el arca del pacto. En este gráfico se aprecia el humo que se eleva hacia el cielo, el cual representa la presencia de Dios. Como dije anteriormente, el lugar santo y el santísimo estaban separados por un velo. Al lugar santísimo, ubicado detrás del velo, no podía entrar nadie y más precisamente ningún pecador. La única excepción era una determinada persona, el sumo sacerdote, una sola vez al año, en un día determinado, y después de haber hecho primero expiación por su propio pecado, el único que podía entrar a aquel lugar para ofrecer sacrificio. La gloria de Dios dentro del lugar santísimo era tan enorme e importante que ningún hombre pecador podía pasar detrás del velo. Delante de ese velo, más precisamente en el lugar santo, la antesala del lugar santísimo, era el lugar donde ministraban los sacerdotes. En el lugar santo se encontraban el candelabro o menora, la mesa con los panes de la proposición y el altar del incienso. Este era el ámbito donde los sacerdotes tenían permitido ejercer su ministerio. Ellos encendían el candelabro, renovaban semanalmente los panes de la proposición, avivaban el altar del incienso para que subiera un humo agradable a la presencia de Dios. El ministerio de los sacerdotes se concentraba en el lugar santo delante del velo y no tenían permitido pasar de allí. Si llegaban a entrar al lugar santísimo fuera del tiempo previsto, podía costarle la vida. El velo delante del lugar santísimo representaba gráficamente la situación del jardín del Edén. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado y fueron apartados de la presencia de Dios, la entrada al jardín del Edén era custodiada por un ángel querubín con una espada en su mano. El velo del tabernáculo delante del lugar santísimo cumplía la misma función que el ángel custodio a la entrada del jardín del Edén. Era imposible que un ser humano pecador entrara a la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron apartados de la presencia de Dios y no podían regresar al paraíso. El ser humano pecador no podía volver a estar en la presencia de Dios nuevamente. El ser humano pecador no tiene acceso a la santidad de Dios. Volvamos a observar el gráfico del tabernáculo nuevamente. Allí, a la entrada en el atrio, encontramos el lavacro y el altar del holocausto. Hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta. Jesús, antes de venir a la tierra, estaba en la presencia de Dios. Cuando Él descendió a la tierra, vino a traernos la gloria de Dios. Jesús descendió a la tierra desde el lugar santísimo o tabernáculo celestial. La Biblia nos habla que el tabernáculo de Moisés era una reproducción o reflejo del tabernáculo celestial. Por lo tanto, hay un tabernáculo celestial. Desde allí, desde la misma presencia de Dios, desde el lugar santísimo, descendió Jesús a la tierra. El Evangelio de Juan nos describe paso a paso cómo Jesús salió desde la presencia del Padre Celestial para descender a la tierra, buscar la oveja perdida y llevarla de nuevo hacia el seno de su Padre, hacia el lugar santísimo celestial. Los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan nos describen cómo Jesús salió de la presencia de su Padre Celestial para descender a la tierra y buscar la oveja que se había perdido. En los capítulos 13 al 21, Juan nos describe cómo Jesús lleva la oveja perdida nuevamente al lugar santísimo. Un poco más de la primera mitad del Evangelio de Juan nos describe cómo Jesús vino desde el cielo a la tierra, mientras que la última mitad nos describe cómo Él vuelve hacia la presencia de su Padre llevando la oveja perdida. Te invito a acompañarme
llevarme en un viaje maravilloso a través del tabernáculo. Vamos a ver primero cómo Jesús partió desde la presencia del Padre Celestial, vino a la tierra para rescatar a la oveja perdida y la lleva otra vez hacia el seno de su Padre. Jesús descendió a la tierra de este lugar santísimo. Esto es lo que nos dice Juan 1:18. Jesús vino de este lugar santísimo, desde el seno de su Padre. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El seno del Padre es el lugar santísimo. Cuando nosotros, gracias a la obra de Cristo, entramos al lugar santísimo, nos encontramos en la misma presencia de Dios. No solo entramos en la misma presencia de Dios, sino al seno mismo de nuestro Padre Celestial. La Biblia nos dice que uno de los discípulos de Jesús apoyaba su cabeza en el seno de Jesús. ¿Te das cuenta lo que significa esta intimidad? Jesús salió del seno de su Padre para llevarnos a nosotros allí. Jesús vino de este lugar santísimo para volvernos a llevar a la misma presencia de Dios. El seno del Padre Celestial está representado en el tabernáculo por el lugar santísimo. Jesús partió de este lugar santísimo celestial, de la misma presencia de su Padre, y pasó a través del velo que lo separaba al lugar santo. El primer lugar donde encontramos a Jesús es en el altar del incienso. Como ya lo aclaré anteriormente, en este gráfico del tabernáculo encontramos sus distintos elementos en la parte externa con el solo propósito de poder apreciarlos mejor, pero en realidad todos estos elementos estaban dentro de las paredes que lo delimitaban. En el lugar santísimo dentro del tabernáculo estaba ubicada el arca del pacto. Inmediatamente a su lado se encontraba el altar del incienso. El altar del incienso representa por una parte las oraciones de Jesús y por otra parte nuestras oraciones, las cuales suben hacia la presencia de Dios como un olor fragante, un perfume agradable para Él. Jesús, al adoptar forma humana, fue un agradable perfume para Dios. Dado a que Jesús es nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros delante de la presencia de su Padre. Jesús, cuando vino a la tierra de este lugar santísimo celestial, pasó primero por el altar del incienso. Al dar a conocer a su Padre celestial a los seres humanos, se estaba elevando un olor fragante hacia la presencia de Dios. Su intercesión a favor de los seres humanos se elevó como un olor fragante a la misma presencia de Dios. Jesús vino a la tierra para mostrarnos a su Padre. Él mismo dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si queremos saber cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Jesús vino a mostrarnos cómo es su Padre. Este es el ministerio de Jesús en el altar del incienso. Jesús no ministró solo allí, sino que en Juan 4:23 leemos: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esta adoración verdadera está representada en el altar del incienso. El Padre Celestial busca quienes le adoren en espíritu y en verdad. ¿Te das cuenta el recorrido? Empezamos en Juan capítulo 1 en el seno del Padre Celestial y ahora estamos en Juan capítulo 4 donde leemos que aquellos que desean adorar a Dios deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí nos encontramos en el altar del incienso. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Adorar a Dios en espíritu significa, entre otras cosas, orar en lenguas. La oración en lenguas otorgada por el Espíritu Santo es siempre una oración en espíritu y en verdad. Cuando oramos de esa manera, se eleva un olor agradable hacia la presencia del Padre Celestial. Este olor agradable es un perfume de su agrado. En Juan capítulo 4 estamos frente al altar del incienso. Jesús no se quedó allí, sino que siguió su recorrido, pues su propósito al descender a la tierra era llevarnos otra vez a la presencia de su Padre. Desde allí Jesús sigue hacia la mesa de los panes de la proposición. Sobre
sobre esta mesa del tabernáculo había 12 panes. Esta mesa representa la Santa Cena. Jesús es nuestro pan de vida. En Juan capítulo 6, en los versículos 32 y 33, leemos lo siguiente. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés, en referencia al tabernáculo, el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí vemos claramente que Jesús descendió del cielo para llevarnos otra vez hasta allí. Jesús vino desde el lugar santísimo celestial para llevarnos otra vez hacia la presencia del Padre. Aquí habla que el pan de Dios, quien es Jesús, descendió del cielo y da vida al mundo. No es casualidad que el próximo elemento que el Evangelio de Juan nos presenta sea la mesa de los panes de la proposición. Primero, Jesús sale del seno de su Padre Celestial, lugar santísimo. Luego, la verdadera adoración en espíritu y en verdad, altar del incienso, y ahora Jesús se presenta a sí mismo como el pan de vida, la mesa de los panes de la proposición. Jesús atraviesa todo el tabernáculo, comenzando desde el lugar santísimo, cuando nos relata todas sus estaciones. ¿Qué es lo próximo que encontramos en el tabernáculo, al lado de la mesa de los panes de la proposición? El candelabro de 7 brazos o menora. Este candelabro se encuentra directamente enfrente de la mesa de los panes de la proposición. Los elementos del tabernáculo mencionados hasta aquí están dentro del lugar santo. Estos elementos no se encuentran en el lugar santísimo, sino en el lugar santo, el lugar donde los sacerdotes podían entrar para ejercer su ministerio. El candelabro o menora nos habla de Jesús como la luz del mundo. El elemento a su lado, la mesa de los panes de la proposición, nos habla de Jesús como el pan de vida. El candelabro o menora nos indica que Jesús es la luz del mundo. ¿Dónde encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús es la luz del mundo? Juan, en el capítulo 8, en los versículos 11 y 12, nos hablan de que Jesús es la luz del mundo. Él ya dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel que tiene a Jesús tiene la luz de la vida. ¿Puedes ver entonces lo que representa la menora? Jesús es la luz en la oscuridad. Él es la luz del mundo, así como también es el pan de vida. Los dos elementos que representaban esto estaban en el tabernáculo. Cuando Jesús dijo que es la luz del mundo, lo relacionaba con la historia de la mujer pecadora, a quien habían encontrado en el mismo acto del adulterio. Jesús le pregunta a la mujer acerca de quiénes eran los que la acusaban, y ella le respondió, ninguno, Señor. Jesús entonces le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Inmediatamente después, Jesús dice que Él es la luz del mundo y que aquel que tiene su luz tiene también la vida. ¿Por qué razón están juntos estos dos versículos? Su luz equivale a perdón completo para nosotros. Tener la luz de Jesús significa que todos nuestros pecados nos han sido perdonados. El perdón completo se lleva a cabo cuando recibimos la luz de la vida. Esa es la razón por la cual estos dos versículos están juntos. Jesús es la luz. Él trae luz a nuestra vida. Sigamos el recorrido de Jesús a través del tabernáculo. Habíamos visto recién que Él estaba en el lugar santo, más precisamente representado en cada uno de los elementos allí dispuestos. Saliendo del lugar santo en dirección al atrio, encontramos el lavacro. ¿Qué nos dice Juan en el capítulo 9? Jesús sana a un ciego de nacimiento, mandándolo a lavarse
al estanque de Siloé. Jesús sana al ciego enviándolo a lavarse. Allí en los versículos 6 y 7 leemos: dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. El ciego tuvo que ir hasta el estanque de Siloé para lavarse. En el tabernáculo estaba el lavacro, y este lo encontramos inmediatamente después de haber visto el candelabro. En el capítulo 8 de Juan vimos que Jesús es la luz del mundo. Ahora en el capítulo 9, Jesús envía al ciego a lavarse. ¿Sabes cuál es el mensaje que encontramos en esta historia del ciego que fue a lavarse? Que la salvación es más grande que la creación. Esta historia nos muestra que la salvación está por encima de la creación. Jesús toma tierra entre sus manos para hacer el lodo. Luego escupe sobre esa tierra y hace con ella una pasta, algo así como barro. Para poder hacer ese barro, Jesús toma tierra entre sus manos. Esto representa de alguna manera la creación, pues el ser humano fue formado del polvo de la tierra. Jesús toma la tierra, hace lodo y lo coloca sobre los ojos del ciego. ¿Qué efectos produce esto en el ciego? Quedó todavía más ciego que antes, ¿verdad? Sí, si antes no podía ver porque era ciego, mucho menos ahora con toda esa pasta sobre sus ojos. Mucho menos ahora con toda esa pasta sobre sus ojos. La tierra no sirvió para sanarlo. El lodo no sirvió para sanarlo. ¿Qué es lo que Jesús hizo después? Le envió a lavarse en el estanque de Siloé. Habíamos visto que el significado de Siloé era enviado. Cuando el ciego se lava y se quita con el agua el lodo de sus ojos, recobra su vista. Con esto Jesús nos da un poderoso mensaje, y es que su salvación está por encima de su creación. La obra de la redención es mucho mayor que la obra de la creación. El enviado trae salvación a toda la creación. Aquello que la creación no pudo lograr, que encima se corrompió a raíz del pecado, es salvado ahora por el enviado de Dios. De allí pues que la redención esté por encima de la creación. El apóstol Pablo nos dice que en Jesús tenemos mucho más que lo que teníamos en Adán. La salvación está por encima de la creación. Tú y yo poseemos hoy en Cristo mucho más de lo que recibió Adán en la creación. Con este lavado, Jesús nos está diciendo que Él es el maestro de la creación y que su obra de redención está por encima de la creación. Al ciego a lavarse al estanque de Siloé. Después de lavado, el ciego recobró la vista. Por eso el ciego lavándose en el estanque de Siloé, el cual nos relata Juan en el capítulo 9, representa el lavacro del tabernáculo. El último lugar por donde pasa Jesús en el tabernáculo, teniendo siempre en cuenta que Él viene de este lugar santísimo, es el altar del holocausto. El altar del holocausto era de bronce. Es más, todos los elementos que se encontraban en el atrio del tabernáculo eran de bronce o de cobre, mientras que todos los elementos que se encontraban en el lugar santo y santísimo eran de oro. Estas tres partes del tabernáculo, a saber, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, nos hablan de tres dispensaciones diferentes. El atrio nos habla del tiempo de la ley de Moisés, pues allí reinaba el juicio. El lugar santo nos habla de la dispensación de la gracia y el lugar santísimo representa el milenio. En el tabernáculo vemos representadas tres dispensaciones o periodos de tiempo diferentes. Estas tres dispensaciones representan los tres pactos más importantes. Por esa razón hay elementos que son de bronce o cobre y otros que son de oro. En el lugar santo, que como habíamos dicho representa la dispensación de la gracia, se encuentra el candelabro o menora, y este representa a la iglesia, la cual es la luz del mundo. Habíamos dicho que Jesús llega por último al altar del holocausto. Esto está relatado en Juan capítulo 12. Allí Jesús habla de juicio. Sobre el altar del holocausto eran sacrificados los animales que servían para la expiación
expiación de los pecados del ser humano. El altar del holocausto confeccionado con bronce era un altar donde se ejecutaba un juicio. En la Biblia, el bronce representa juicio. Sobre ese altar se ejecutaba el juicio sobre el pecado. En el capítulo 12, versículos 31 y 32, Jesús dice lo siguiente: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En este versículo el término a todos está desafortunadamente mal interpretado. Cuando leemos esta frase pareciera que Jesús, al ser levantado en la cruz, atrae a todos los seres humanos hacia sí mismo. Sin embargo, si prestamos atención al contexto, Jesús no se está refiriendo a que habría de atraer a todos los seres humanos hacia sí mismo. Tengamos en cuenta que el altar del holocausto o altar de bronce en el tabernáculo, que era el lugar donde se ejecutaba el juicio por el pecado, representaba simbólicamente la cruz de Cristo. Por tanto, cuando Jesús fue levantado en la cruz, no atrajo a todos los seres humanos hacia sí mismo, sino que cargó sobre sí mismo todo el juicio que le correspondía al ser humano. Por eso, si consideramos las palabras de Jesús dentro de su contexto, nos damos cuenta que Jesús estaba hablando sobre el juicio de este mundo. Por lo tanto, cuando Jesús fue levantado en la cruz, atrajo todo juicio sobre sí mismo. Lamentablemente, los traductores han interpretado erróneamente estas palabras de Jesús, sacándolas del contexto. En algunas versiones incluso dice: atraeré a todos los hombres a mí mismo. Precisamente en esas versiones, la palabra hombres aparece en letra cursiva, y eso da la pauta que fue agregada. Cuando Jesús dijo a todos, se estaba refiriendo a todos los juicios. Jesús cargó sobre sí mismo todo juicio. No queda ningún juicio pendiente, pues Jesús cargó todo juicio sobre sí mismo. En el altar de bronce o altar del holocausto eran ofrecidos los animales para enjuiciar los pecados del ser humano. Este altar representa la parte más importante de la obra de la cruz. Tengamos en cuenta una vez más el recorrido que hizo Jesús. Él llegó a la tierra desde el cielo, desde el lugar santísimo, donde estaba junto al seno de su Padre. ¿Dónde acabó su recorrido? En el altar del holocausto, en la cruz. Jesús descendió del cielo para morir en la cruz. ¿Te das cuenta qué obra perfecta? Él vino desde la gloria para llegar hasta la cruz. Pero, ¿qué sucedió cuando Él estaba sobre la cruz? Después de su muerte, resucitó y volvió a la gloria junto a su Padre. En la cruz, Jesús cargó sobre sí mismo todo el juicio y después de 3 días y 3 noches volvió a la gloria de Dios. Dado a que Él llevó sobre sí mismo todo juicio y que la obra está consumada, puede llevar la oveja perdida de vuelta al seno de su Padre. De la misma manera que cargó su propia cruz hasta llegar al Calvario, llevó luego sobre sus hombros la oveja perdida hacia el seno de su Padre. Con la obra de la cruz, Jesús recuperó la oveja perdida. Después de haber culminado su obra, Él volvió a la presencia de su Padre. Juan nos describe en su Evangelio las estaciones de su camino de regreso. Después de que Jesús, por medio de su obra de la cruz, recuperó la oveja perdida, pasó primero por el lavacro. En el capítulo siguiente, el capítulo 13, veremos a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Aquí encontramos un cuadro anticipado de lo que sucedería después que estuviera culminada su obra en la cruz. Después de su resurrección, Jesús emprende el viaje de regreso cargando la oveja perdida sobre sus hombros. Él descendió del cielo para rescatar la oveja perdida y volvió hacia aquel lugar cargándola sobre sus hombros. Como dije antes, la escena que Juan nos describe en el capítulo 13 es un cuadro anticipado de lo que sucedería con nosotros, los creyentes, después de haber recibido el perdón de los pecados. Aquí en el versículo 5 leemos: Jesús puso agua en un lebrillo y
comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. ¿Qué significa el lavado de los pies? Jesús, por medio de su obra perfecta en la cruz, limpió de una vez y para siempre todos nuestros pecados. La sangre de Cristo limpió todos nuestros pecados. Sin embargo, dado a que vivimos en un mundo caído, estamos expuestos a ensuciarnos por medio de nuestros sentidos. Vivimos en un mundo que una y otra vez nos ensucia los pies. Por esa razón, no necesitamos nuevamente un lavado completo, sino lavarnos solo los pies, tal como lo hizo Jesús con sus discípulos. Todo lo que vemos y oímos en este mundo y toda la suciedad que se nos pega o salpica de él nos pueden hacer sentir sucios bastante a menudo. La escena de Jesús lavando los pies de sus discípulos nos indica que su palabra nos proporciona una limpieza constante. Si hemos sido lavados de todos nuestros pecados por medio de la obra de la cruz, no necesitamos recibir otra vez un baño completo. Pedro le dijo a Jesús que quería ser lavado por completo, pero Jesús le respondió que el que estaba limpio no necesitaba lavarse sino solo los pies. A menudo, por el hecho de que vivimos en este mundo, nos sentimos sucios, aun a pesar de haber sido ya lavados por completo. Por esa razón, nuestros pies necesitan ser lavados por el agua de la palabra de Dios. Cuando escuchamos un mensaje sobre la gracia divina, sentimos que somos limpiados de toda suciedad con la que nos haya ensuciado el pecado en el polvoriento camino de la vida. Ahora, mientras lees o escuchas esta enseñanza, estás siendo lavado por el agua de la palabra de Dios. Si tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador personal, no necesitas un baño completo. Tú no necesitas el lavado de la sangre de Cristo. Eso ya sucedió en la cruz. Sin embargo, por el hecho de que vivimos en un mundo caído, hay partículas de suciedad que se nos van adhiriendo. Cada vez que escuchamos el mensaje de la gracia de la palabra de Cristo, somos limpiados y purificados. Así es como recibimos un lavado de pies. Jesús les lava los pies a sus discípulos. Él nos ha salvado y con este acto nos muestra cómo podemos ministrarnos unos a otros. Cada vez que hacemos algo bueno por uno de nuestros semejantes, estamos lavándole los pies. Hay muchas maneras de bendecir a alguien cada día. Por ejemplo, enviando un pequeño mensaje de texto con palabras de aliento a una persona que está atravesando una situación difícil. Con este pequeño gesto estamos lavándole los pies a alguien. El contenido de un mensaje de texto puede ser muy variado. Por ejemplo, no estés preocupado, Dios es tu proveedor, o tú eres el amado de Dios, o tú eres profundamente amado, altamente favorecido y ricamente bendecido por Dios, etc. Hoy en día casi todos tenemos la posibilidad de enviar un WhatsApp a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Este pequeño mensaje es tan refrescante como el lavado de los pies. Esto es lo que hace Jesús en nosotros cuando predicamos su palabra. Después de escuchar su mensaje de gracia, nos sentimos reanimados, refrescados, recibimos nuevas fuerzas. El mismo efecto produce un pequeño mensaje de texto. Lavémonos unos a otros los pies. Confortémonos unos a otros con palabras de ánimo. Sigamos entonces con el recorrido que Jesús hizo desde la cruz o altar del holocausto hasta el lugar santísimo o el seno de su Padre. Él pasa por la mesa de los panes de la proposición. ¿Qué es lo que nos describe Juan en el capítulo 13? Después del lavamiento de los pies, Jesús imparte la Santa Cena a sus discípulos y le da incluso el primer bocado a Judas, el bocado del honor, quien era el que le habría de traicionar. En el versículo 26 leemos lo siguiente: respondió Jesús:
A quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Qué es lo que nos relata Juan en el capítulo 13? Dos cosas: el lavado de los pies y la Santa Cena. La Santa Cena fue instituida por Jesús mismo. Recordemos que en el tabernáculo, cerca de la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro o menora. ¿Qué es lo que hizo Jesús en estos últimos momentos que compartió con sus discípulos antes de ir a la cruz? Los capítulos 13, 14 y 15 del Evangelio de Juan nos hablan al respecto. En ese tiempo con sus discípulos, Jesús hizo tres cosas, a saber, les lavó los pies, les impartió la Santa Cena y les dio una revelación acerca del amor divino y del Espíritu Santo. En estos últimos momentos, antes de ir a la cruz, Jesús les dio a los discípulos las últimas instrucciones. ¿Te parece que esas instrucciones son importantes? Si yo supiera que esta sería mi última predicación, ¿piensas que diría algo sin sentido o sin importancia? No, por el contrario, trataría de decir lo más importante. Supongamos que esta fuera mi última predicación. ¿Qué te parece que haría yo? Trataría de resumir en una sola predicación todas aquellas cosas más importantes que quisiera compartirles. Pues eso es precisamente lo que hizo Jesús con sus discípulos. Él les enseñó acerca del nuevo mandamiento del amor divino y la próxima llegada del Consolador, el Espíritu Santo. Volvamos a imaginarnos el recorrido que fue haciendo Jesús en su camino de regreso hacia la presencia de su Padre. Habíamos dicho que al lado de la mesa de los panes de la proposición estaba el candelabro. El candelabro o menora es también un símbolo del Espíritu Santo. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan, Jesús mencionó por última vez, después de haberlo dicho varias veces, que Él es la luz del mundo. A partir del momento en que Él subió a la presencia de su Padre, el Espíritu Santo pasó a ser la luz del mundo. Jesús estaba próximo a morir en la cruz y por eso no habló más de que Él es la luz del mundo. Él mismo presenta al Espíritu Santo, quien va a tomar su lugar. En Isaías 11, versículo 2, el Espíritu Santo fue revelado de 7 maneras diferentes, a saber, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Este versículo describe 7 maneras diferentes en que el Espíritu Santo se da a conocer. Por esa razón se lo compara con el candelabro del tabernáculo. Jesús ya no iba a ser más la luz del mundo, pues el Espíritu Santo habría de ocupar ese lugar. El Espíritu Santo habría de actuar en la iglesia, y junto con ella sería la luz del mundo. Por esa razón, la dispensación de la Iglesia es denominada también la dispensación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pasó a ocupar el lugar de Jesús para ser, entre otras cosas, la luz del mundo. ¿Dónde encontramos esta alusión al Espíritu Santo en el Evangelio de Juan? En el capítulo 14, los versículos 16 y 17, donde Jesús dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús les dijo a sus discípulos que habría de rogar al Padre para que envíe un consolador. Jesús se fue, pero no los dejó huérfanos. ¿Quién es el que nos otorga revelación? El Espíritu Santo. ¿De quién recibimos la revelación? Del Espíritu Santo. Él es la luz de la iglesia, y la iglesia brilla a causa de su luz. Jesús dijo que el Padre habría de enviar un consolador, y que éste se quedaría con nosotros para siempre. Siguiendo ese recorrido imaginario que hizo Jesús,
Después de la obra de la cruz en el camino hacia el seno de su Padre, nos encontramos ahora en el lugar santo. Allí pasamos por la mesa de los panes de la proposición, luego por el candelabro, y ahora estamos frente al altar del incienso. ¿Qué es lo que representaba el humo que subía desde el altar del incienso? La alabanza y las oraciones de los santos. Esto sube como un olor agradable delante de la presencia de Dios. ¿Qué encontramos reflejado después de los capítulos 13 al 16 de Juan, donde Jesús compartió con sus discípulos sus últimos momentos antes de la cruz? En el capítulo 17, Jesús, como sumo sacerdote, oró por sus discípulos. El contenido del capítulo 17 está compuesto, en su gran mayoría, por las palabras que Jesús pronunció en aquella oración. En el versículo 1 dice que Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Así comienza Jesús su oración, que se extiende por todo el capítulo 17. Él aquí oró en la posición de sumo sacerdote. ¿En qué lugar del tabernáculo se encuentra él ahora? En el altar del incienso. Aquí Jesús eleva esta oración a nuestro favor. Él nos lleva consigo a la presencia de su Padre. No vamos a leer toda la oración, porque ésta se extiende por todo el capítulo, pero la esencia de toda esta oración es que Jesús nos hace uno con Él y con el Padre Celestial. En este cuadro vemos a Jesús cargando sobre sus hombros a la oveja perdida y llevándola de nuevo al seno de su Padre. El apóstol Juan comprendió esto, y por eso es que esa misma noche recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús. El apóstol Juan tuvo una revelación del amor del Padre. Por esa razón se denominaba a sí mismo el discípulo amado. Esta revelación le fue dada por el Espíritu Santo. Al comienzo mismo de esta oración, Jesús dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí vemos cómo Jesús llevó otra vez la oveja perdida al seno de su Padre. Siguiendo el recorrido imaginario a través del tabernáculo, Jesús está situado ahora delante del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Habíamos visto que ningún hombre pecador podía entrar al lugar santísimo. Ningún hombre pecador puede tener acceso a la presencia de Dios. En el jardín del Edén, después que el ser humano cayó en pecado, fueron puestos querubines guardianes con una espada encendida en sus manos. Ningún ser humano pecador podía pasar esa barrera. Por esa razón fue necesario que Jesús hiciera la obra de la cruz, para que por ella tú y yo podamos tener nuevamente acceso a la presencia de Dios. La entrada al lugar santísimo estaba cerrada por un velo que impedía el acceso del hombre pecador a aquel lugar. Jesús vino desde el lugar santísimo celestial para morir por nosotros sobre el altar del holocausto, y aun a pesar de que nos lava los pies en el lavacro, nos da su pan de vida en la mesa de los panes de la proposición. Como sumo sacerdote eleva una oración a nuestro favor y nos va llevando por las diferentes estaciones. Tú y yo seguimos pecando de vez en cuando, por lo tanto no tenemos acceso al lugar santísimo. Si Jesús hubiese hecho la obra en la cruz con el propósito de que tú y yo no volviéramos a pecar, hubiese fracasado. Sin embargo, su éxito radica precisamente en que, a pesar de que caemos en pecado una y otra vez, dicho pecado no nos es tenido en cuenta. Volvamos a presenciar nuestro cuadro imaginario. Jesús se encuentra ahora delante de la entrada al lugar santísimo con la oveja perdida sobre sus hombros, pero como el pecado no puede traspasar ese lugar, se presenta un problema. El ser humano, por más que ha sido salvado, peca de vez en cuando. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo se soluciona este problema? Jesús llevó
la oveja perdida al lugar santísimo. Pero, ¿qué pasa con el velo que está a la entrada del mismo? Nuestro Señor Jesús es tan bueno que Él mismo se convierte en ese velo de entrada para que nosotros tengamos el acceso directo a la presencia de su Padre. Él nos muestra esto en Hebreos 10, versículos 19 y 20, donde leemos lo siguiente: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, el velo que impedía la entrada al lugar santísimo, el cual ya era muy grueso en el tabernáculo de Moisés y más tarde en el templo de Salomón, mucho más firme y estable aún, fue partido de arriba a abajo el día que Jesús murió en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, después de haber culminado su obra, exclamó: «¡Consumado es!». El velo del templo se rasgó. Este velo es su carne. Tú y yo tenemos ahora acceso al lugar santísimo por medio del cuerpo de Jesús. Nosotros no entramos solos allí, siempre lo hacemos junto con Él. Él nos abrió el camino a través del velo que es su carne. La carne de Jesús no tenía pecado. Sin embargo, nuestra carne está contaminada por el pecado. Como seres humanos pecadores, no tenemos acceso al lugar santísimo. Por eso, para tener entrada, se hace necesario pasar por medio de la carne de Jesús. Veamos lo que Dios hace con el pecado que, a pesar de haber sido salvados, nos asedia una y otra vez. En Romanos 8:3 leemos: «Porque lo que era imposible para la ley, y por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne». ¿Qué hace Dios con nuestro pecado? Nuestro pecado ha sido condenado en el cuerpo de Jesús sobre la cruz. Sobre el cuerpo de Jesús, sobre su carne, fue puesto todo nuestro pecado. Por esa razón, la carne de Jesús fue condenada en representación nuestra. De allí, pues, ahora tenemos acceso al lugar santísimo por medio de su carne. No podemos pedirle a Dios que dejemos de pecar, porque esto no va a ser posible mientras estemos en este cuerpo humano. Dios no puede quitar simplemente de nosotros el pecado, por eso es que lo condenó en la cruz en la carne de Jesús. Nosotros, como seres humanos que somos, aun a pesar de haber sido salvados, caemos de vez en cuando en pecado, y también de tanto en tanto erramos al blanco. Pero la buena noticia es que ese pecado ya fue castigado en el cuerpo de Cristo. Por esa razón podemos entrar al lugar santísimo por medio de la carne de Jesús. Nunca entramos solos al lugar santísimo. Siempre vamos con Jesús. Siempre que nos acerquemos a la presencia de Dios, tenemos un acompañante invisible, el cual es Jesús. Cuando nos acercamos al trono de la gracia, allí está el Padre Celestial y a su lado su Hijo Jesucristo. No entramos al lugar santísimo como pecadores, sino que vamos allí por medio del cuerpo de Cristo. Así fue como Jesús nos llevó de vuelta al seno de su Padre. ¿Cuándo tuvo lugar esto? Cuando su obra de la cruz estaba terminada y exclamó: «Consumado es». Esto lo encontramos en Juan capítulo 19, versículo 30. En el mismo momento en que Jesús exclamó que su obra estaba culminada, tuvimos nosotros la entrada al lugar santísimo. Cuando Jesús exclamó: «Consumado es», fuimos restituidos a la presencia del Padre, al lugar que nos corresponde. Jesús descendió del cielo para llevarnos otra vez al seno de su Padre Celestial. El apóstol Juan tuvo una revelación de lo que esto significaba, y dado a ello escribió su evangelio de acuerdo al esquema del tabernáculo. En esta enseñanza hemos visto cómo Jesús descendió a la tierra de este lugar santísimo celestial para llevarnos a nosotros otra vez allí. Vamos a leer Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús llevó a cabo la obra que nadie más podría haber hecho. Él nos llevó de vuelta al lugar santísimo celestial. Por esa razón, es importante que seamos conscientes de esto. Vivamos en la conciencia de que nosotros pertenecemos al lugar santísimo. No vivamos dentro del atrio donde
todo gira alrededor del pecado, donde tenemos que estar continuamente confesando el pecado. No vivamos dentro del atrio, sino dentro del lugar santísimo, pues para eso vino Cristo a la tierra. No es una bofetada en el rostro de Dios seguir viviendo en el atrio cuando Cristo hizo la obra para que estemos en el lugar santísimo. Hay tantos creyentes que viven dentro del atrio. Hay tantos que viven haciendo sacrificios para que sus pecados les sean perdonados. Estos preciosos creyentes viven permanentemente pidiendo perdón y haciendo sacrificios por sus pecados, entregándose de nuevo una y otra vez al Señor, prometiéndole constantemente su fidelidad. No vivamos dentro del atrio, vivamos en el lugar santísimo. Para eso es que vino Cristo a la tierra. Entremos con confianza al trono de la gracia. Aquellos querubines que, con una espada en su mano, guardaban la entrada al huerto del Edén, aquel velo del templo que bloqueaba la puerta al lugar santísimo, representaba la carne de Jesús. Ahora, por su sacrificio en la cruz, tenemos entrada por medio de su carne. Nuestro Señor y Salvador es tan bueno que desea que comprendamos la importancia de vivir constantemente en el lugar santísimo. Por esa razón, vivimos todos los días, cada hora y cada minuto, dentro del trono de la gracia. Vivamos en el seno del Padre Celestial y sintámonos amados. El amor de Dios no conoce límites. Su amor es eterno. Jesús vino a la tierra desde el seno de su Padre Celestial para llevarnos de vuelta a aquel lugar, al corazón de Dios. Amén. Gracias, Jesús, porque tú nos llevaste otra vez al seno de tu Padre, al lugar donde tú estabas. Ahora, gracias a ti, podemos estar nosotros también en el seno del Padre Celestial. Tenemos libre acceso a la presencia del Padre por medio del velo que es su carne. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén.